Tardes, noches, días, donde quiera que ustedes se encuentren. Arrancamos de manera oficial este podcast, un podcast diferente, creo yo. No he visto podcast que van a tratar los temas que vamos a tratar aquí. Se llama Incremente, así se llama Incremente, donde ustedes le pueden dar el significado que ustedes quieran, el que más les plazca. Y por supuesto estoy muy contento y emocionado e impactado de que estamos arrancando un podcast con una gran psicóloga súper reconocida que está en Playa del Carmen, pero que la conocen por todo México, Ixchel Martínez. ¿Cómo estás? Súper emocionada, súper contenta. Es algo que vengo soñando ya hace bastante tiempo y hoy arrancamos. Estoy muy feliz. Y bueno, antes de que comencemos, si estás de acuerdo, vamos a explicarle un poquito a la gente, pues, la dinámica de este podcast, qué es lo que queremos lograr, hacia dónde queremos llegar y pues que la gente más o menos tenga una idea, ¿no? Todos los que están viendo en este momento, por supuesto, queremos que participen, ¿no? Que nos hagan preguntas, que formen parte de esto, que es tratar esos temas que mucho antes fueron tabú y que nadie se atrevía a hablar y que les daba mucha inseguridad poder compartirlos, que eso se acabe y que podamos atender pues todas esas dudas, esa curiosidad. Por ejemplo, el día de hoy vamos a estar platicando de dos temas muy interesantes. Uno de ellos es el tema de la psicología y por qué está de moda, qué es lo que está causando que el tema de la psicología sea pues boga, ¿no? Y deje de ser
lo que era antes, que era tanto un tabú y tanto como que no se ha hablado de eso en familia y eso. Y también vamos a hablar pues de una consecuencia que tienen nuestras neuronas, el tema de TikTok y estas redes y estos videos rapiditos y eso, y tú nos vas a estar explicando todo eso, Shell. Entonces, bueno, más o menos es eso, tratar temas cotidianos y obviamente enfocados al tema de la salud mental y a la sanación emocional. ¿Es correcto, Shell? ¿Entendí bien? Así es. ¿De eso se trata nuestro Sí, podcast? sí. Claro, el chiste es que la gente pueda entenderse mejor a sí mismos. El objetivo de este podcast es pues darle a muchos respuestas de su vida diaria, porque me he dado cuenta que no todo tiene que ver, o sea, dentro de psicología no todo tiene que ver con la herida profunda de la infancia. A veces son situaciones que tenemos que atender ya de adultos porque no sabemos cómo hacerle o cuáles son nuestros procesos, nadie nos los explica. Y entonces vamos pues sobreviviendo nuestras propias vidas y nuestra vida adulta. Entonces, creo que en el podcast podemos compartir muchísima información que les funciona, no nada más para analizar quién es tóxico y quién no es tóxico, creo que eso está de moda y hay demasiada información, también por ende hay mucha confusión. Aquí estoy para ayudarles a corroborar que sí, que no, pero pues quiero aterrizar lo que es la psicología también práctica, ¿no? La parte cotidiana y pues atender muchos temas, ¿no? Me han llegado muchos pacientes que han ido a varios médicos, a psiquiatras o con varios psicólogos, pero nadie les explica los procesos psicoemocionales, la base. Y entonces llegan después de muchos tipos de terapias muy desangrados y de pronto me doy cuenta que si alguien se hubiera detectado a esa persona, mira corazón, tú no escuchas las voces, nuestra mente tiene un diálogo y es normal tener esas conversaciones y no es psicótico esto y esto y esto sí. Entonces de pronto las personas vuelven a tomar poder de su situación psicológica. Entonces creo que la falta de información de la base está haciendo que la población esté como muy confundida. Y esa es mi intención con este podcast. Sí, o sea, de hecho, pues digamos, ahondando ya en el título de este podcast y por qué está de moda, puede que esté de moda una psicología que no realmente, o más bien una interpretación de la psicología que no es realmente la adecuada, tal vez. O sea, quizás todo lo relacionamos con psicología y se hacen una especie de pseudo psicoanálisis y cuestiones así, pero a lo mejor puede ser que haya mucha confusión al mismo momento que es tan popular. Sí, 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 sí. Sí, porque cuando no entendemos algo bien, lo mistificamos un poco, ¿no? Es entonces donde salen como todos la magia de los decretos. Y no digo que no funcione. De hecho, hay una raíz muy interesante neurológicamente por la cual de cierta manera funcionan. Pero nada más mistificar y ponerle como una parte muy mágica a los procesos emocionales, me queda claro que la gente no está teniendo la capacidad de entenderlos. Entonces, porque esto es lo que hace el humano. Cuando no entendíamos algo, le poníamos el dios del trueno, el dios del fuego, el dios de, se enojó, el del volcán. Pero de pronto ya entendimos por qué hay un volcán y no se lo atribuimos a el dios del volcán, ¿no? Cuando sucede el que el ser humano logra entender algo, ya no lo mistifica tanto y ya se sale de esos procesos tan mágicos. Y creo que ahorita la psicología todavía sigue estando muy mistificada, ¿no? Entonces, no voy en contra de ninguna corriente, pero quiero añadir información que nos va a sumar, que nos va a ayudar a contemplar la psicología como más neurológicamente, pero aquí aterrizada, algo que sí es mi facilidad, totalmente mi facilidad, Germán, es aterrizar la psicología o cosas como muy abstractas a la vida diaria, para que la gente pueda entender la psicología de una manera como clarita. Me gusta hablar de los procesos neurológicos de forma como caricaturizada. Así cualquiera los puede entender, ¿no? Y que no te vayas como algo muy elevado, que te toma mucho tiempo en entender. Porque de por sí ya es abstracto. No es algo que podemos tocar, no podemos ver. Y entonces es muy difícil como asimilar. Y luego viene muy a nivel inconsciente. Entonces es un proceso el integrar la psicología en tu vida real. Por eso cuando alguien nos explica como la base, nos avanza, nos ayuda a adelantar muchísimo en el camino. Entonces, bueno, esa es mi intención. Ok, oye, y esta onda, por ejemplo, porque yo sí creo y me vas a tener que aterrizar porque soy súper creyente y pongo en práctica todo este tema de la ley de la atracción. Ahorita que hablabas de decretar y todo eso, pues yo sí he manifestado muchas veces muchas cosas
que en algún momento incluso dibujé y que hoy en día tengo, ¿no? Desde cuestiones materiales hasta emocionales o familiares. Y entonces yo lo entendía como la ley de la atracción, como algo místico, tal vez así. Y entonces me gustaría que a mí y a muchos más que seguramente lo ponen en práctica, porque creo que es otro tema que está muy de moda, que a lo mejor nos ayudaras a aterrizarlo. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo funciona este tema de la ley de atracción? ¿Y por qué manifestamos lo que pensamos con tanta ansiedad, digamos? Bueno, yo lo que te puedo contribuir a lo que es la ley de atracción es las emociones, que esa es mi área, ¿no? Si yo pido $1,000,000, pero traigo programaciones y creencias que la gente rica es mala, es muy probable que la idea de yo tener $1,000,000, aun cuando la deseo y la anhelo con toda mi fuerza, conscientemente, a nivel inconsciente la estoy rechazando. Porque si yo crecí con el concepto de que toda la gente que tiene dinero es mala, mi inconsciente no entiende qué es la diferencia de ellos que tengan dinero y yo si me gano $1,000,000, que ya es mucho dinero, por ejemplo. Entonces, cuando estoy aplicando la ley de atracción, si me genera algún tipo de conflicto emocional, alguna sensación de incomodidad a nivel inconsciente, que eso es lo difícil porque no lo podemos ver, pues por mucho que yo aplique la ley de atracción, no voy a atraer ni el $1,000,000, ni la pareja adecuada, ni... Y eso tiene que ver con nuestras programaciones o nuestras heridas de la infancia. Si tú no atiendes y no logras ver y discernir bien cuáles son tus programaciones de la infancia, no puedes detectar entonces las emociones que están ahí, no las puedes ver y por ende puedes pedir una lista de cosas, pero no las manifiestas. ¿Por qué? Se dice que el universo resuena en energía, no en palabra. Si yo pido, que es palabra, aunque sea mental, $1,000,000, pero cuando pienso en tener $1,000,000, a pesar de que me causa mucha emoción, en el fondo me causa Conflicto. inseguridad, incomodidad, conflicto, angustia, miedo, no merecimiento, pues no te llega, porque eso es lo que realmente estás resonando por lo que pides. Entonces, sí, la ley del decreto, la ley de atracción, funciona siempre y cuando hayas atendido las emociones inconscientes que traes ahí guardadas o las programaciones que te generan esas emociones, ¿no? Entonces, pues es como, le hace falta la otra parte a todos aquellos que no están logrando manifestarlo. Ok, me queda muy claro entonces por qué no podría funcionar. Porque algunas veces decretamos algo o estamos pidiendo algo al universo y obviamente trabajamos. Queda claro que hay que trabajar, ¿no? Eso sí, no puedes pedirle al universo que te entregue cosas si no lo trabajas. Eso me queda claro. Pero entonces también entiendo el por qué podría no suceder. Pero psicológicamente, ¿por qué sucede? ¿Qué, qué hace que lo que yo decreto se materialice? O sea, ¿cuál es la energía? Bueno, ¿cuál es la explicación a eso? Yo creo que me voy a meter mucho con la filosofía, justo Schopenhauer habla de la capacidad que tiene un ser humano, un ser vivo, lo que es la voluntad, ¿no? O sea, no la voluntad del power will que entendemos como un denominador, las ganas para hacer algo, sino una voluntad mayor que él le llamaba como la fuerza de salir adelante. Si tú pones una planta en un lugar que tiene oscuridad, pero cerquita hay luz, la planta se va a doblar y va a salir por la luz. Es esta como fuerza de estar viva, de encontrar la vida, de encontrar la luz en una planta, en un animal, en un ser humano. Cuando tenemos esa fuerza de voluntad y ponemos toda nuestra energía que va enfocada a algo y ya atendimos las emociones, o sea, las emociones están alineadas con lo que realmente anhelamos, es entonces cuando esta voluntad crea caminos para que pasen cosas, ¿no? Porque la voluntad, Schopenhauer habla de ella como un poco más, como si fuera la fuerza, pues lo pone un poco espiritual, no tan positiva, ya ves que Schopenhauer no es tan cordial, Ujú. porque habla de la voluntad que, pues, con tal de llegar a tu objetivo, muchas veces aplastas a los demás. Y es que la realidad es así, el Como ser lo del humano, fin justifica los medios. pues mira, el ser humano es narcisista, ahorita está muy de moda echarle mucha maraña a los pobres narcisistas y se nos olvida que todos somos Es nuestra narcisistas. naturaleza, digamos, como humanos. Claro, Desde el hecho de que entonces, somos que conscientes, ¿no? Desde ahí comienza el narcisismo.
Pues es que el ser humano requiere sobrevivir, ¿no? Un bebé es narcisista, no narcisista tóxico, pero pues es que necesita comer ahorita y le da igual que estás tú en el baño, O sea, no, un ¿no? humano y la mayoría de las especies. Exacto, a eso voy. Ujú. Entonces, de pronto, ¿qué nos hace madurar o salirnos de nuestro mundo interno, que es el narcisismo? Pues de repente alguien, un bebé que tenemos, una situación que hace que salgamos de nuestro mundo y volteemos a ver el mundo de los demás. Entonces, es este narcisismo, esta fuerza, la que nos hace llegar a nuestras metas y muchas veces a pesar y a partir de lo que sea, que no está correcto, o sea, en donde viene la ética que dice, bueno, qué padre que quiera lograr algo, pero no pases encima de los demás, ¿sí? Es entonces donde la voluntad y la ética tienen que encontrar un balance, Ok, ok, ¿sí? ok. Oye, y bueno, regresando otra vez, aterrizando el tema de por qué está de moda, qué es lo que hace que esté de moda. Tuvo que ver esta pandemia tan fuerte que vivimos, el decir, sí necesito hacer algo con mi salud mental, o qué es lo que crees que ha provocado que hoy en día se hable tanto del tema de la psicología en general. Mira, yo creo que son una serie de factores, ¿no? Sí, por supuesto, la pandemia nos vino a poner en condiciones de mucho autocuestionamiento, de mucha reflexión, de mucho voltear a ver qué he hecho en mi vida y también de mucho qué podría estar haciendo mejor, ¿no? Pero independientemente de la pandemia, ya traemos un proceso. Mira, somos seres en constante evolución. Todos los seres vivos, la naturaleza está en constante evolución. Lo que pasa es que la evolución va lento, entonces no lo vemos, ¿no? Pero, por ejemplo, se dice que si seguimos usando zapatos, los dedos de los pies van a desaparecer y van a quedar como una paleta toda fija, se dice, ¿no? Y, pero bueno, al final no tendríamos la capacidad de ver las generaciones que ya nacieran sin deditos de los pies, porque la evolución toma muchas generaciones. Mm, por ejemplo, el color, los colores, los ojos, la vista humana no tenían la capacidad de diferenciar el color verde del color azul. Si tú lees Moby Dick, tiene muchísima información sobre el mar, pero hablan siempre de un mar verde, porque en esa época el verde era el azul, no había una diferenciación. Nuestros bastones ocularmente han tenido un proceso de maduración y hoy podemos separar y ver por completo dos colores distintos, verde y azul. Entonces, ahí es donde nos vamos dando cuenta que el cerebro sigue avanzando en sus procesos de desarrollo de manera silenciosa. También veo yo que ahora la humanidad está empezando a avanzar en sus procesos neurológicos, en su desarrollo evolutivo, neurológicamente hablando, para el siguiente escalón, que es la parte emocional. Hace 200 años tú lees, o 100 años tú lees una novela donde se debatían a duelo el padre y el novio, ¿no? A la mañana siguiente, al amanecer, y solamente te hablaban o tocaban sobre las emociones como cosas muy básicas. Fue una tragedia. Hoy día puedes escribir toda una novela de los procesos emocionales que podría vivir una chica cuando su papá y su novio van a estar en el amanecer en un duelo. O sea, vida o muerte. Entonces, hemos ido avanzando mucho a nivel emocional, o sea, neurológicamente, para empezar a hacer conciencia de nuestras propias emociones. Entonces, venimos de una cero, nula capacidad de ver nuestras emociones. Y no es que seamos iletrados, tontos, inmaduros, es que nuestro cerebro no estaba ahí. De pronto, ya estamos teniendo esta evolución. ¿Y por qué? Ahorita te voy a explicar por qué, Germán. Pues de pronto empezamos a darnos cuenta que no nada más no tenemos idea cómo manejar nuestras emociones, qué hacer con ellas, con qué se comen, cómo las proceso y todo el daño que me causa el no tener idea de cómo manejarlas. ¿Por qué llegamos a este proceso evolutivo tan rápido? Porque hace X cantidad de años la gente todavía tenía que salir para cazar, tenía que salir a sembrar, tenía que salir para ir por agua y caminar no sé cuántos kilómetros para ir por agua. Hoy día haces clic, tienes agua, tienes luz, tienes comida, ¿no? O sea, tienes todo, todo a un dedo de distancia. ¿Qué sucede? Ahorramos mucha energía. Cuando el ser humano, el cuerpo y la anatomía mental, neurológica, ahorra energía, tiene la capacidad de crecer y desarrollarse más. Es por eso que estamos llegando al siguiente nivel, que es el crecimiento de las emociones. Porque viene la maquinaria física, que es el cuerpo, lo que sería el hardware, yo le llamo, y luego la maquinaria sensible, que es nuestro software, nuestros pensamientos y las emociones, toda la parte sensible que no podemos tocar, pero que es también parte de nuestra maquinaria. Y apenas el humano está en ese nivel, entendiendo, empezando a voltear a ver su propio software.
Entonces, es por eso que la psicología se puso de moda, porque estamos en un proceso evolutivo neurológico. Y luego llega la pandemia y nos hace que tengamos, ¡pum!, un avance más rápido, ¿no? Y la gente se dé cuenta que tiene crisis de ansiedad, que no sabe cómo manejar sus pensamientos de angustia o sus miedos, o de pronto les quitas la rutina y se dan cuenta lo miserables que son al no tener una rutina forzada, porque no pueden hacer sus cosas si no son guiados. Mucha gente iba al gimnasio, comía, se dormía, se levantaba, bajo una rutina, una estructura muy sana, porque iba a la oficina. Le Muy quitas el adoctrinada, momento de ir ¿no? a la oficina. Exacto. Que hasta un punto, pues sí, qué horror que estamos tan cuadrados, pero hasta otro punto, gracias a que iban a la oficina, se levantaban en un horario, se dormían en un horario, comían bien, iban al gimnasio. Les quitas eso y se dan cuenta que no pueden comer bien, que no pueden entrar en sueño profundo, que no saben cómo distraerse, que no sean las redes sociales o la pantalla grande, o sea, la televisión en casa. De repente el humano se da cuenta lo torpe que es sin todas las muletas de apoyo, como el salir, la oficina, los amigos, o sea, como ciertas dinámicas que yo no digo que están mal, pero de pronto le quitas eso y el ser humano dice, wow, soy miserable, o no funciono, o me siento muy abandonado, o estoy muy estresado. El ser humano se topa con su realidad, ¿no? Porque ya no tiene todo un mundo que nos contenía y no nos volteábamos a ver a nosotros mismos, ¿no? Oye, Entonces, perdón, ahorita que hablabas del tema de la evolución, ¿no? Y de sí, cómo, por ejemplo, apenas empezamos a desarrollar en la visión el tema de poder percibir el color verde, pues ahora creo que esta parte de la evolución justo que tocas, pues es el que podemos empezar a entender cómo empiezan a funcionar las emociones y toda esta parte cerebral y estamos entrando a esa fase. Pero este proceso de adaptación a esa evolución no puede generar también más problemas a nivel psicológico, a nivel emocional, el abrir esta caja de Pandora de un universo tan vasto como es el psicológico. sí, sí, la vida, el universo es un constante caos y una constante entropía. Es un constante movimiento y todas las crisis, pues nunca son cordiales. Es un caos. Y es positivo al final del día si lo sabes atender. Sí, Ok. Sí, no, hay que atenderlo, sin duda. así es. No hay ninguna crisis que sea cordial, porque el universo es entropía. Nosotros venimos, si es que el Big Bang fue real, porque ahora he escuchado algún tipo de teoría distinta, este, pues no fue una linda mariposa, un Big Bang, o venimos como una subespecie después de los dinosaurios, pues no habrá sido cordial para estos pobres bichos estar un año sin luz, sin comida, sin calor, ¿no? O sea, la constante evolución viene de un caos, de un conflicto, de algo no cordial, porque el que me diga que la vida es justa está muy bonito y muy hippie su pensamiento, pero no es la realidad. Entonces no se trata de que nos mintamos y tengamos una psicología positiva, se trata de esta es la realidad y qué herramientas tengo para sobrellevarlas. No quiero ser oscura ni darketa, pero es que la vida es muy darketa. Entonces hay que entenderla, cómo capotearla, ¿no? Porque si estamos esperando de repente que la vida sea súper cordial, no lo va a ser, porque la entropía que la armonía. Te perdí un momentito. A ver ¿Te si... dejó de escuchar? Sí, pero un segundo, un segundo. Que Pero sé que no se escuchó. no pasó nada. Creo que fue lo último de la última frase que dijiste. La última. El universo tiende a la entropía, Ujú. tiende al caos, no a la armonía. Sí hay una predictibilidad, pero el universo siempre va a tender, el universo y todo, siempre está en un constante, en una constante destrucción. Lo que pasa es que a veces pasa muy lento y el humano no lo logra ver, entonces no le es tan evidente y cuando hay algo de cambio, le causa mucha angustia. Pero la realidad es de que el universo está en constante cambio y constante transformación y destrucción para una transformación. Entiendo. Sin embargo, por ejemplo, quiero conectar el otro tema que es el tema de TikTok y estas redes rápidas. Vámonos más adelante. Hablaba, pues sí, pero hablabas, está bien, pero hablabas del tema de cómo pues, hace poco teníamos que salir a cazar, ¿no? O a pescar para poder tener un plato de comida en la mesa. O sea, estamos hablando de menos de 3 siglos, ¿no? De que todo cambió radicalmente al alcance de apretar un botón y tener
un plato de comida ya preparado en tu mesa. ¿Qué sucede con el tema químico? Tengo entendido que cuando nosotros obtenemos algo tan fácil, liberamos dopamina, ¿es correcto o no? Sí, ¿Y, sí, y, sí, sí. y, y cómo, y cómo afecta esta liberación de dopamina constante por al tener al alcance de un dedo lo que sea, no solamente comida, o sea, entretenimiento, música, lo que sea con un simple clic, hasta sexo si quieres, lo que sea, está al alcance de un botón y se libera mucha dopamina. ¿Qué puede provocar eso en nosotros mismos hoy en día? ¿Qué consecuencias tiene? Yo creo que es lo que estamos viendo con todos estos momentos de tanta ansiedad. La ansiedad es una sobreestimulación, ya sea de pensamientos que generan diferentes liberaciones de hormonas, no nada más es dopamina, son muchas hormonas, o una constante saturación donde el cuerpo está constantemente recibiendo información también. Entonces, no sabemos parar la mente, o la mayoría de la gente le cuesta mucho trabajo calmar su mente, estar en silencio mental, estar en vacuidad, calmar su mente. Estar en la gente se aburre hoy día, en silencio mental, cuando tienen que estar en calma, en una fila, siempre agarran su celular. No, yo no quiero que este podcast se convierta en un vamos a atacar lo que todos atacan. Todo el mundo hoy se queja de TikTok y de Instagram y de las redes sociales. Yo creo que todo en esta vida son grandes herramientas, siempre y cuando las sepamos usar a nuestro favor. Yo le veo grandes beneficios a lo que nos aporta TikTok, y ahorita te voy a explicar por qué. Te decía, por eso vamos a hablar de ello más adelante, porque tiene muchas cosas positivas. El problema es que como no lo usamos como una herramienta, más bien lo utilizamos como una muleta, cuando no sabemos qué hacer o estamos incómodos emocionalmente, pues no nos termina de aportar todos los beneficios. ¿A qué voy? Cuando la base de las emociones para sanarlas, atenderlas, es sentirlas. Si tú sales a caminar y empiezas a pensar en una situación y sigues caminando, eventualmente convives con la emoción y con tus pensamientos al respecto de la emoción, y eventualmente a la emoción le empiezas a atender, a sentirla. No cuando sobrepiensas, pero cuando tienes un diálogo, ¿no? Y estás caminando y estás haciendo deporte. ¿Qué sucede? Que convives con la emoción y terminas digiriéndola. Por eso hacer ejercicio ayuda mucho también en los procesos emocionales, además de todos los físicos. Entonces, cuando yo tengo una emoción, la empiezo a sentir, pero no estoy consciente de ella. Me siento incómodo y agarro y prendo el radio, prendo la tele, eh, agarro el celular y me distraigo. ¿Qué sucedió? No me dio el proceso, no me dio el tiempo para yo entrar en convivio con mi emoción, lidiar con la emoción, entrar en la conversación que se requiere para tomarme un café conmigo y la situación, y entonces terminar acomodándolo donde va. Ese es el proceso natural que el ser humano siempre ha tenido ante los procesos emocionales. Hoy día nos sentimos incómodos y inmediatamente agarramos el celular. Ponemos música, la música dirige nuestras emociones, ponemos un podcast, el podcast dirige nuestros pensamientos, un audiolibro, o simplemente vemos videos. Y entonces, ¿qué sucede? Me distraigo. Uh-huh. Entonces, lo que sí está pasando es que el ser humano cada día lidia menos con sus emociones. Cuando lidiamos menos con nuestras emociones, entramos en pensamiento obsesivo compulsivo. Porque, ¿qué pasa? Como yo traigo un pendiente emocional que me trae el cerebro, que me está queriendo hacer que lo recuerde para que lo dijera y lo trabaje, lo que me sucede es que empiezo a entrar en los pocos momentos que no tengo distracción, como cuando me estoy bañando o estoy lavando los trastes, empiezo a masticar la idea, pero compulsivamente. Entonces, eso es lo que nos lleva a estados de ansiedad, ataques de pánico, a crisis de miedo, porque no nos dimos por muchos años ya el tiempo de estar conmigo, de masticar mis pensamientos y las emociones que conlleva. No me di la oportunidad de aburrirme para que el cerebro haga sus conexiones y llegue a una maduración de cualquier tema. Todo el tiempo estamos saturados recibiendo información. Pocas veces nos tomamos el tiempo para digerir y asimilar esa información. Entonces,
Ahí está el problema, la cantidad de Estoy tiempo preocupado. que no nos conectamos con nosotros mismos. Estoy preocupado porque esto que estás diciendo me hace pensar en las nuevas generaciones, las que vienen. La nana ya es la tablet, o sea, los padres le están entregando la tablet al niño de 2 o 3 años porque el niño automáticamente se conecta con el video de YouTube de caricaturitas, de lo que sea, y, y entonces el niño ya está condicionado desde bebé prácticamente a que para controlar su conducta y todo se le Emoción. da un elemento digital. Entonces, ¿qué va a pasar con ese niño cuando crezca? Es muy probable que tenga una inmadurez emocional. Es muy probable. ¿Y qué es inmadurez emocional? Pues es donde está, desde donde venimos. La mayoría de las personas no tenemos mucha conciencia de qué hacer con nuestras emociones. Y estos niños, si no les damos la oportunidad de que se conecten con lo que sienten y que mastiquen y les enseñamos cómo manejar lo que sienten, pues estos niños van a tener como una desconexión o una desconexión con sus emociones, que es lo que, pues lo que ya vemos, ¿no? O sea, no estoy hablando de algo tan lejano, las futuras generaciones, no es lo que ya, con lo que me topo hoy día como psicóloga en el consultorio, incluso con adultos. No me gusta verlo fatídicamente, ¿qué va a ser de esos niños? No, 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 ¿qué es de ti? Que no sabes estar sin ningún tipo de estímulo, porque pues es la realidad. A mí me gusta mucho ir al banco. Ay, no, no me gusta ir al banco, falso. Me gusta cuando voy al Sacar el banco. dinero. Sí, Ajá. de alguien más. Ah, no. No, cuando voy al banco, que me toca hacer fila, y acá hay unas filas eternas, así a veces de una hora, voltear a ver a la gente cómo realmente nos cuesta a todos estar sin el celular. Y hago un esfuerzo por yo no engancharme y agarrar mi celular, ¿no? Pero es que es como el bostezo agarrar el celular. A veces uno en la mesa, hay 5 personas, toma su celular y cuando volteo, 3 minutos o 30 segundos después, ya todo el mundo tiene el celular en la mano. O sea, como que ves a alguien que agarra el celular y se antoja. Se antoja lo que te da el celular, ¿no? Entonces, el celular tiene muchísima información padrísima, ¿no? Música, videos, conversaciones, pláticas, mensajitos, memes, stickers, cosas divertidas, noticias trágicas. La cosa más divertida que... Y si no, jueguitos, carritos, ¿no? Entonces, Sí, y no es creo, que sea malo, pero se nos olvida que nos tenemos también que conectar con nosotros, ¿no? no, pero creo que un gran acierto del smartphone para que funcionara como lo ha funcionado hasta ahora, que es prácticamente indispensable y que es hasta socialmente aceptado, ¿no? O sea, es mucho más aceptado que alguien agarre su celular a que alguien fume un cigarrillo, por ejemplo, ¿no? O sea, a lo que quiero llegar es, eh, Lógico. pasa que antes a lo mejor, hace 15 años, si tú estabas aburrido en un banco y sacabas un Game Boy, pues la gente te iba a ver así como, ¿qué onda con este cuate? No, no. Pero ahora, pues, tú te disfrazas de alguien ocupado, ¿no? Estoy ocupado, estoy viendo mi celular. Y entonces ya no te van a juzgar tan fácil, ¿no? Porque está ocupado. Pero a lo mejor estás viendo memes, a lo mejor estás viendo TikToks, a lo mejor, o sea, no necesariamente estás ocupado. Pero ya socialmente es aceptable porque también utilizamos esta herramienta como una herramienta de trabajo. Y ahora, estás hablando ya desde una persona muy autoconsciente, en una autoverificación constante de los demás que vean que yo estoy ocupado. Yo creo que la mayoría de la gente ni siquiera entra en ese diálogo. Simplemente entra un automático de... O sea, ¿no? No se cuestionan por qué agarran el celular. Sí, no. No, no, ya está muy es totalmente parte de nuestro ser, ¿no? Pero si tuviéramos la capacidad de tener una máquina conectada, por ejemplo, una máquina de neurofeedback o biofeedback, esta es una maravilla, te conectan ahí todos los chunchitos y entonces empieza a ver más o menos las pulsiones de tus pensamientos, o sea, cuando hay movimiento neurológico, y te conectan temperatura, movimientos en ciertos músculos, respiración, bueno, todos los cambios que tiene tu cuerpo, aunque sean microcambios, y en el momento que una persona está teniendo una conversación, de pronto surgen emociones y aunque la persona no detecte sus emociones, tiene la capacidad del cuerpo de hacer micro movimientos, ¿no? Es donde nos damos cuenta que un paciente está teniendo emociones. Así fue como yo hice mucha conciencia de mis emociones y de mis procesos emocionales, justo a través de neurobiofeedback. Neurobiofeedback. Ujú. Este, Es como el porque equivalente a un electroencefalograma, algo así, mide todo eso.
No tanto, porque el encefalograma va literal muchísimas conexiones a la cabecita y te duermes y no te están checando temperatura y movimientos oculares y movimientos en el cuerpo. A lo mejor ya ahora sí, pero bueno, hasta donde yo me quedé, ¿no? No, la biofeedback es, te conectan, te digo, temperatura, movimientos en ciertos músculos, cambios en movimientos respiratorios, cardíaco, ritmo cardíaco, y también algunas conexiones neurológicas. Entonces la persona empieza a hablar, fíjate que ayer me comí un sándwich, estaba muy rico, y de repente dice algo, y aunque la persona no haga conciencia que tiene una emoción, empieza a ver cómo las tablas empiezan a moverse, ¿no? Y entonces es cuando el psicólogo le pregunta, bueno, ¿y qué sientes cuando hablas del sándwich o cuando hablas específicamente del jamón o cuando, pues es que me vino una memoria que mi papá me hacía esto? Pero la persona no la tenía consciente hasta que atendimos la situación corporal y entonces el paciente hace como conciencia o lo trae del inconsciente al consciente y dice, claro, lo que me hace mover la maquinaria, ¿no? O sea, la computadora, pues es que hay ciertas memorias emocionales. Entonces, muchas personas no tienen conciencia de que tienen constantemente memorias Memorias emocionales. emocionales. Todo el tiempo estamos teniendo estos diálogos internos y dentro de estos diálogos hay memorias emocionales y esas memorias emocionales hacen micromovimientos musculares, cambios Tanto en positivos nuestra como voz. negativos, ¿cierto? Pues sí, o sea, movimientos, ¿no? O O sea, sea, son micro, ajá. pero pues sí, claro, si tengo emociones feas, incómodas, yo no les llamo negativas, les llamo incómodas, pues es lógico que va a haber, si yo estoy enojada, pues voy a tener las reacciones físicas del enojo en chiquito. Pulsión más Momentáneas. Ajá. acelerada, un poco de aumento en la temperatura corporal, etcétera. Pero si tengo una emoción de tristeza, pues va a cambiar el ritmo cardíaco hacia otro nivel, ¿no? O sea, las reacciones corporales son distintas según la emoción que hay detrás, ¿sí? No les llamo positivas o negativas, te voy a decir por qué, Germán. Las emociones se sienten algunas muy feo, incomodan, pero no son negativas. El cómo tú reaccionas ante ellas o las herramientas que tienes para reaccionar ante ellas pueden ser muy negativas. Pero el enojo, por ejemplo, que podría ser una emoción muy negativa, pues sí, pero si utilizo el enojo a mi favor, es una fuerza correcta para hacer cambios, para hacer movimientos, para poner límites, que sin esa fuerza me son imposibles. Entonces, ¿cómo realmente mando a la goma una situación que me tiene harta? Pues enojándome y utilizando ese enojo Como para catarsis. mover. Exacto. Pues no como catarsis, pero simplemente pues para hacer movimiento. No tiene que ser algo muy grande, ¿no? Vámonos a un enojo correcto. El vecino está haciendo ruido, me tiene harta y yo puedo enojarme, ir y regañarlo y gritarle y pelearle. O ese enojo, utilizarlo para encontrar una solución. Oye, vecino, es que está muy fuerte tu música. No, pero es que yo la tengo bajita. Es que está pegada a mi pared. Vamos a moverla. O sea, el enojo puede ser una gran herramienta. Entonces, las emociones no son positivas o negativas. ¿Cómo las manejamos? ¿Cómo las sentimos? ¿Y qué hacemos con ellas? Es lo que las lleva, pueden ser negativas. Oye, Más las emociones son incómodas a veces, eso sí. este tema de las memorias emocionales, a mí me parece súper interesante y me encantaría como poder profundizar más al respecto porque yo pensaba que yo era el único que vivía esas cosas, que son como estas como flashbacks, ¿no? Plac, plac, y que muchas veces incluso, como dices, tal vez hasta los conscientemente las ignoramos, pero inconscientemente siempre están, creo que, diseñadas para que les pongamos atención, ¿no? A nivel, digamos, subconsciente o algo así. La mayoría de la gente o toda la gente se rige bajo estas memorias emocionales. A todo mundo le sucede eso. Claro. ¿Por qué? Pues porque la memoria emocional o la memoria que tiene emoción, o sea, la memoria muchas veces tiene emociones atrapadas, ¿vale? Tanto positivas como le llaman la gente o negativas. O sea, hay canciones que te llevan a momentos de tu pasado o olores que pueden ser muy placenteros. Pero ¿por qué traemos una memoria emocional feíta, con emociones feitas, repetidas ocasiones en nuestra mente? Pues porque la forma en la que atendemos las emociones, Germán, es sintiéndolas. Entonces el cerebro te manda recordar que te peleaste con tu hermano y te estás viendo un pájaro en la carretera manejando y de repente el pájaro te hace recordar la película que viste con tu hermano y te acuerdas que, chin, me peleé con mi hermano.
Porque un pájaro hace que te conectes por la ruta 69, así se le llama a esta conexión, que terminas en otra memoria completamente, pues porque necesitas atender las emociones que hay detrás. Pero como no sabemos qué hacer con esas emociones, pues las ponemos en un cajón otra vez, o nos enojamos otra vez, pero no atendemos la emoción. Hay que convivir con la sensación emocional del cuerpo para poder entonces procesar y digerir y entonces hacer algo físicamente. Yo me Entonces, permito sentir el enojo, convivo con el enojo, lo saco con exhalaciones, no para controlarlo, sino realmente hasta que el enojo se desvanece, porque cuando tengo conciencia de mi cuerpo en un estado emocional, la emoción baja. Cuando hago eso, de pronto, no va a cambiar la memoria, pero entonces la emoción ya se relajó y ya tengo la capacidad de tomar acción desde otro nivel. Perdón. no, no, no. Entonces, la memoria emocional, o bueno, es una forma de llamarle, ¿no? Pero bueno, estas memorias con emociones son una forma de pedir atención. O sea, es una forma de... O sea, mientras las tengo es porque necesito atender eso y cuando las atienda, ¿dejo de tenerlas? No se te olvidan, pero ya no llegan con la emoción a flor de piel. Ok. Porque si lo piensas, es como muy lógico lo que te estoy diciendo. ¿Cuántas veces has tenido un pensamiento recurrente que tiene una emoción atorada? De repente la logras arreglar porque hablas con la persona, porque te manda un mail y te pide una disculpa, y entonces vuelves a tener la memoria o vuelves a tener ese pensamiento recurrente, pero ya la emoción ya se disolvió. Entonces ya la resolviste. Ya no estás atorado, ya no tienes que regresar a esa memoria obsesivamente para resolverla. Entonces, en el momento en que atendemos una emoción que está vinculada a esa memoria, la memoria deja de ser recurrente. Sigue ahí en tu memoria, no es que te olvides de ello, pero ya no la traes constantemente a tu conversación interna, a tu diálogo interno. ¿Cuándo tenemos este diálogo, Germán? Cuando estamos haciendo nada o haciendo movimientos automatizados. Voy a moverme, se oye ruido. Sí. Perdón. Por ejemplo, cuando me baño, pues no estoy pensando, me tallo la oreja y luego... No, no, no. Estás pues en automático, ¿no? Y a Y lo ahí mejor es pensando en donde otras cosas. total. Ajá. O sea, cuando te bañas estás teniendo las charlas más profundas de tu vida, te estás acordando de todos esos eventos que le tenías que haber contestado a alguien y hasta hoy se te vino O a ocurrir que futuristas contestar. también, También, ¿no? también. Cuando estás lavando trastes, cuando estás lavando el coche, cuando estás barriendo, cuando estás manejando y ya sabes a dónde vas. O sea, cuando estás teniendo movimientos físicos repetidos o en Automatizados. automático, Ujú. lávate los dientes, ¿no? ¿Qué sucede? Aunque sean poquitos segundos, ahí es cuando aparecen todas estas conversaciones, ¿no? Que te dicen, yo creo que... Y te vienen diálogos con mucha carga emocional. Y si no nos dimos en el día el tiempo para atender esos diálogos, pues aparecen en la noche. Todas las personas que me dicen, es que me levanto a las 3 de la mañana. ¿En qué pensabas? En nada. Claro, en ese momento no piensa en nada, pero me queda claro que cuando nos despertamos constantemente en la noche es porque te tienes que dar el tiempo para procesar esas emociones. Es como esa gente que dice, es que no sueño, ¿no? Pues no te acuerdas lo que soñaste, pero sí sueñas, todos soñamos, ¿no? Siempre hay Así es. actividad neuronal mientras estamos dormidos, ¿no? En ciertas etapas del sueño, Ujú. sí. En muchas otras no, pero en las que normalmente nos despertamos, sí. Oye, Sí. yo sé que está muy buena la plática, pero tenemos que tener podcast en tiempo. Ya van casi la hora, entonces tenemos que hablar del otro tema, que es el tema del TikTok El TikTok. y cómo afecta o cómo está el tema neurológico con el tema de TikTok. Si no afecta, Mira, ¿no? Porque ese no es el approach. no me quiero ir para allá, pero te voy a decir hacia dónde sí quería por la conversación del TikTok, que te lo traje al tema. Eh, de verdad no quiero que nos convirtamos en los típicos que hablan mal de las redes sociales y entonces siempre, ya estoy Yo no, cansada pues de de que eso todo se vivo. queja, de lo que todo se queja, ¿no? Pero quiero aportar algo diferente, una perspectiva diferente. Ajá. Sí, muy mal que utilicemos tanto tiempo las redes sociales, porque pues no estamos con nosotros y no nos conectamos con la vida. Pero a lo que voy, algo que sí he visto como un gran beneficio, mira, el humano no sabe atender sus necesidades básicas, la mayoría.
Muchos tienen carencia de cómo manejar sus finanzas de una mejor manera. Muchos tienen carencia de cómo manejar su alimentación. Saben que no deben de comer carbohidratos, pero no ¿Qué saben realmente pasó? cómo Dijimos que nutrirse. nada personal. Pues empezando por mí, mano, tuve que estudiar nutrición. O sea, aquí la primera humano soy yo, compadre? O sea, también las mismas carencias, las mismas. Ajá. Y mis finanzas, bueno, ni hablemos. O sea, Bueno, por dos, por sí, dos. Ujú. sí, híjole. Entonces, bueno, al final del día, todas estas cosas que son como básicas, ¿no? Cómo dormir, cómo relajarme, cómo pensar de manera correcta, cómo alinear mi mente para estar tranquila en la noche. Todas estas cosas que, vaya, son muy humanas, ¿no? Pero pues que nadie nos enseñó. Al final del día, tenemos muchas carencias. Cómo organizar nuestra casa. Entonces, de pronto, en mi caso, por ejemplo, yo no tenía mucha información de cómo cocinar. Qué pena me da, pero pues no, lo tenía resuelto de otras muchas maneras. Me mudo a un espacio donde no me queda de otra más que cocinar todos los días. Y antes yo me cocinaba 4 días a la semana y los otros pues me la campechaneaba y era muy fácil. Pero acá ya me cansé de mis 3 recetas sanas. Ujú. Entonces, ¿qué sucedió? Que de repente me di cuenta que tenía una súper mega necesidad que no tenía idea cómo abarcar. Me tenía que tomar clases de cocina o lo que sea. Esto es algo muy bobo lo que estoy diciendo y se aplica para absolutamente cualquier persona en cualquier área. Pero de pronto, famoso Instagram, TikTok o incluso Facebook con sus videos cortos, nos van resolviendo, porque vamos viendo en videos de 30 segundos un consejo chiquito que tiene que ver con el área que te agrada o que tienes una necesidad. Un consejo chiquito que te resuelve y lo ves en alguien más y de pronto empiezas a tomar acción. Entonces, si te das cuenta, los grandes tiktokeros son aquellos que te dan consejos de resolución práctica de la vida adulta, ¿no? Yo creo que la humanidad va a tener un proceso de maduración muy rápida y muy efectiva gracias a todos esos consejos que estamos adquiriendo, porque al final yo al TikTok lo veo como la abuela Sí, consejera, sí. que me La da refranera. ajá, el pasito básico para cocer la papa. Sí. Ay, caramba, ya sé cocer No, una papa, qué no, bobada, pero ya aprendí. y aparte la conexión neurológica que le llaman algoritmo, ¿no? En estos submundos de TikTok, de Facebook, de short reels, de todo eso, Mm. nos conoce mejor que muchas veces nosotros mismos. Entonces nos muestra en la pantalla lo que necesitamos. Eso es algo impresionante. Cuando he tenido pacientes que no se conocen tanto y me dicen, es que no sé cuáles son mis pasiones, les digo, observa tu Facebook, no te metas a ver tu Facebook, observa tu Facebook desde afuera, date cuenta qué te muestra con más constancia tu Facebook o tu Instagram, porque el algoritmo ya detectó cuáles son tus pasiones, Ya lo porque te sabe. quedaste más tiempo viendo la foto del caballo que las de los perros, y te manda otro día la del caballo y te quedas más tiempo viéndola que la de los gatos. Entonces de repente el algoritmo dice, a esta persona le gustan los caballos. Sí. Entonces cuando tienes la capacidad de observar tus redes sociales desde afuera y decir, ¿cómo se ven mis redes sociales? Ah, mira, me ponen muchos caballos y a los demás no les ponen caballos. Ah, pues sí, una de mis pasiones son los caballos, ¿no? Sí, definitivamente la inteligencia artificial nos conoce hasta un punto mejor que nosotros mismos. Oye, vamos a leer un poquito de comentarios si te parece ya antes de cerrar. Me encanta, me Tenemos encanta. aquí Angie Gijón, que dice excelente podcast, caray. Y dice que a ella le pasa lo de las memorias emocionales cuando Emocionales. viene manejando o Mm. cuando empieza la noche. Cuando empieza la noche como que le vienen esas memorias emocionales. Y también nos pregunta que cómo podría hacerse ese estudio neurológico. Me imagino que es ¿el bio qué? El que, El biofeedback. el biofeedback. ¿Cómo se lo podría Ajá, hacer? ella habla de las barras de Access, ¿no? Ella hablaba de las barras y le salían las barras. Este, las memorias emocionales, no, o sea, está padre que se metan a biofeedback, pero son herramientas para que la gente se conozca, pero yo creo que la gente se debe de conocer sin las herramientas, ¿no? ¿Cómo puedes atender tus memorias emocionales? Primero, haciéndolas conscientes y segundo, observándote a ti como un observador que te observa. Sí, Bueno, como estos me estoy viendo muy, viajes ajá, astrales muy, cuando te ves desde afuera, ¿no? ajá. Pues sí, me estoy viendo como muy holístico, espiritual, como la mayoría de las filosofías espirituales hablan, ¿no? Pero cuando no somos el que es la conversación interna,
ni tampoco somos el que observa la conversación, sino el que observa el observador, ahí es cuando tienes la capacidad de darte cuenta que tus memorias emocionales, sintiéndolas, se desvanecen. La memoria no, pero la emoción. Esto es un proceso que te lo puedo explicar de manera muy lógica, pero que lo tienes que vivir en terapia. O sea, esto sí es un proceso psicoterapéutico. O sea, ¿por qué? Porque el psicólogo te va llevando hasta que de repente un día vas avanzando, vas subiendo escaloncitos y de repente ya lo logras hacer tuyo, ¿no? Entenderlo en teoría es más fácil que realmente asimilarlo en la vida real. Entender los procesos psicológicos del inconsciente al consciente, sí es posible, es parte de una maduración neurológica, pero definitivamente donde se aprende en terapia. Ok. Oye, también nos mandan saludos JC Monroy, Aidin Sainz, Jimena Jiménez, muchísimas gracias. Y bueno, a todos los que les haya gustado el podcast, que no le olviden dar like, porque eso es lo que estamos arrancando, y entonces es súper importante que tengamos likes para seguir creciendo, y que lo compartan. También está la opción ahí de compartir en su Facebook o en un TikTok, en donde quieran lo pueden compartir, para que más y más gente conozca este proyecto llamado Incremente. Y pues donde vamos a estar tratando muchos temas. Igual también pues le pueden escribir aquí a la página de Facebook de Ishel. También va a haber una página de YouTube, también vamos a estar en Spotify. Pero mientras tanto aquí en la página de Facebook de Ishel le pueden ir escribiendo qué otros temas les gustaría escuchar y todo eso, ¿no? Sí, me encanta, me encanta. Ahí está Juan Carlos Monroy, que es el que me estaba saludando. Muy bien, saludos pues a Juan Carlos. Estoy muy contenta con este podcast, mi querido Germán. Estaba un poco nervioso más al principio, pero poco a poco ahí voy a ir aflocándome y vamos a ir tratando más y mejores temas. ¿Tú estabas nervioso? Sí. Yo con el micrófono colgada. Pero vas a ver que conforme vaya evolucionando también el podcast y van a ver obviamente cosas más interesantes y mejores. Y pues nada, quiero agradecerte que me des la oportunidad. También recordar a la gente que este podcast va a ser los días martes en punto de las 6 de la tarde, tiempo de playa. 5 de la tarde, tiempo de Ciudad de México, ¿no? Para ser más claro. ¿Qué hora es en Punta Cana? O 7 de la noche, tiempo de Punta Cana, ¿no? Muy bien. ¿No? Pero bueno, de todos modos va a quedar grabado y lo van a poder ver cuando quieran. Pero está más para que puedan estar en vivo y que puedan, digamos, participar y que comenten y eso, que los vamos a estar leyendo también, ¿no? Luego traigo alguna amiga, ¿no? Mi amiga la que es psicóloga, luego estamos en visita. Sí, está padre, sí, que ahí vamos a ver qué más cosas nos van ocurriendo. Y bueno, si no se han suscrito por alguna razón y lo están escuchando en Spotify o en Facebook, suscríbanse ahora para que siempre les estén llegando. En YouTube hay que darle clic en la campanita y darle donde dice todas para que les lleguen todas las notificaciones de cada vez que hay un nuevo podcast. Y pues creo que ya nos podemos despedir, ¿te parece bien? Me encanta, muy bien. Ok, muy bueno. bien, Germán. Pues nos fuimos y muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Ya saben, 5 de la tarde Ciudad de México, 6 de la tarde Riviera Maya, 7 de la noche de Punta Cana. Bye, bye. Adiós, feliz día de San Valentín. Ah, sí, feliz día de San Valentín.